pasa, Cristina? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Artur? Pues mira, aquí tratando de sostener este mundo cada día más oscuro. Segundo check, ¿eh? Porque no sé qué me pasa siempre que grabo contigo, que esta grabadora decide fallar. ¿Será que ¿Será que es una el grabadora sionismo? sionista? Sí. Tendré que descubrir si Tascam es una empresa sionista. Esperemos que no. Pues nada, te hemos invitado, Cristina Mas, porque presentas tu libro Palestina desde dins, Palestina desde dentro, de la editorial Ara Llibres, y me has dicho que la colección era Ara Pausa. Exacto. Es un libro en el que un poco cuentas pues cómo se ha fraguado, un poco das contexto al genocidio que estamos viviendo hoy en día sobre los palestinos y las palestinas, que es un poco lo que te decía antes, que cuando quieres, a veces cuando a los pueblos les pasan estas cosas, tienes como las ganas de adjetivarles, si son luchadoras, si son valientes, pero bueno, ellos al final seguramente su gran lucha es que no necesiten tener ninguno de estos adjetivos, ¿no? Sí, un poco esta idea de no queremos ser ni héroes ni víctimas, ¿no? Queremos tener nuestra vida normal como en otros lugares del planeta. Cuando me propusieron escribir el libro lo estuve dudando mucho porque, bueno, yo soy periodista, no soy escritora, y tenía dudas, pero enseguida me di cuenta de que bueno, era algo que podía hacer, de las pocas cosas que podía hacer en este contexto de genocidio acelerado. Para mí era muy frustrante estar en una redacción de Barcelona y no poder ir a Gaza a hacer mi trabajo. El Estado israelí ha bloqueado absolutamente el acceso de la prensa internacional independiente a Gaza para silenciar, ¿no? este genocidio y a la vez me daba cuenta de que la gente estaba haciendo muchas preguntas, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuál es la naturaleza del Estado de Israel? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y todas estas respuestas no me cabían en los artículos del día a día en Ara, y entonces pensé que bueno, era una buena idea tratar de hacer un libro cortito, ameno, fácil de leer, porque hay un montón de manuales de historia de Palestina, hay un trabajo académico absolutamente ingente, pero faltaba más herramientas un poco para llegar a la calle, ¿no? Y quería hacer un libro serio, riguroso, a la vez un libro periodístico que lo que hace es traer las voces de Palestina aquí. Y por eso pues viajé casi 2 meses a Palestina el otoño pasado para recoger más de 70 entrevistas, recoger un poco estas voces y tratar de ponerlas en contexto y dar respuesta a todas estas preguntas que se hacía la gente. Más que dar respuesta, dar elementos a la gente para que construyan sus propias respuestas, ¿no? Entonces es un libro muy didáctico, muy ameno, lleno de historias personales que tratan de ilustrar esta historia de más de 100 años, porque esto no empezó el 7 de octubre del 23, sino esta historia de más de 100 años de ocupación y de resistencia. Porque, claro, una de las cosas que tiene el colonialismo es que brilla con una luz muy brillante. Y esta luz muy brillante, como todas las luces muy brillantes, crea sombras muy oscuras. Pero estas sombras muy oscuras cuestan mucho de ver, en el sentido de que, yo qué sé, hace menos de un mes, en un podcast en catalán que se llama La Riota, que me gusta mucho, entrevistaron al expresidente de Mas, que cuando le pusieron sobre la mesa el tema de Israel, cambió su actitud de estar en un programa de comedia y se puso de una forma no muy democrática, a no dialogar, sino simplemente a imponer una opinión. Y claro, tú acabas de hacer este libro en el contexto en el que estamos, que hay muchos poderes económicos y de muchas formas que no quieren que salga este libro. Porque no quieren que se conozca Bueno, la realidad de Palestina. básicamente ahora ya no lo han podido evitar, no hemos llegado tan lejos que yo digo que esto ha sido un poco la guerra de las caretas caídas, ¿no? Que se ha desenmascarado un poco esta realidad, ¿no? Precisamente lo que trato de contar es que al final el proyecto del Estado de Israel, el proyecto del sionismo, encaja históricamente
perfectamente en la Europa de finales del siglo XIX, que era una Europa supremacista, blanca, colonial, que expandía su imperialismo por todo el planeta y que utilizó este movimiento sionista para un proyecto que tenía otro interés, que no tenía nada que ver con la realidad del pueblo judío, ni nada que se le parezca, que tenía que ver con colonizar un territorio estratégico del planeta, como es la zona de Oriente Medio, al calor de la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y como los nuevos imperialismos emergentes en ese momento, que son el francés y el británico, ocupan, se dividen el territorio de Oriente Medio y Palestina se convierte en un mandato británico. En el libro tenéis el testimonio de Samira Khoury, una palestina de Nazaret, una mujer de 95 años, que recuerda perfectamente, de niña, me recordaba su recuerdo de la época del Imperio Británico. Podéis escuchar un trocito de la entrevista ahora mismo. I grew with the knowledge of there is a Palestinian problem. I see. In the revolution in 1936, Yes. I didn't know what's going on, but when I was at school, the older students who were graduated from the school, young women, who used to come and take all the students for a demonstration. And we used to come and walk all the way from the school. The school was in the center, not so far from our home, through the street, the main street, and through until the center of the city, where in this square there is a well. In the center of the square there was a well. A man used to come to step on this well and used to speak about the revolution. Why the revolution? Why? And we were very young students. We used to hear what's going on, and the main thing is that there is the Balfour deal. The British wanted to bring the Jews to live in this country. We are all the students and those people. We don't agree for this deal. We are against, and we are calling against Balfour deal. And we were calling against the imperialism, the British and the French imperialism. Escucharéis este acento de Oxford, en el que, porque ella estudió toda su escolarización bajo el mandato británico, con profesores británicos. Pero no me mientas, sé que eran una panda de salvajes, según no nos paran de decir. ¿Cómo pueden ir a Oxford los salvajes? No fueron a Oxford. Tuvieron profesores de Oxford en Palestina, porque las escuelas del mandato británico en Palestina eran profesores británicos que iban a colonizar, ¿no?, a la población palestina, y ella recuerda este primer levantamiento del pueblo palestino contra la colonización británica, que se produjo en el año 36, la llamada Gran Huelga General, que fueron muchísimos meses de huelga general con una resistencia popular en la calle enorme, y que cuestionaba este dominio británico y esta política del Imperio Británico de convertir Palestina en lo que Lord Balfour, el ministro de Exteriores de aquel entonces, denominó el hogar nacional judío, ¿no? Entonces es esta transferencia, como el proceso de colonización de Palestina no se termina con una descolonización y un reconocimiento del derecho a la autodeterminación como los británicos habían prometido, sino se convierte en un estado artificial, supremacista, blanco, para imponer un Estado judío en el corazón de Oriente Medio, y que esto encaja perfectamente con la misma lógica de la Europa del rey Leopoldo de Bélgica colonizando Congo, o de la reina Victoria del Reino Unido, o de la Alemania que perpetra el genocidio en Namibia, ¿no? Entonces el proyecto
colonial, supremacista, blanco, de esta creación, de esta implantación artificial de un Estado judío en el corazón de Oriente Medio, que tampoco es un Estado judío, porque en Palestina vivían muchos judíos antes de la creación del Estado de Israel, lo que hace es convertirse un Estado sionista en este instrumento de ocupación colonial a largo plazo, en un territorio que, con el descubrimiento de los pozos del petróleo, el desarrollo del nuevo capitalismo industrial a mediados de la segunda mitad del siglo XX, pues se convierte en un lugar totalmente estratégico para el capitalismo global. Y así llegamos hasta hoy, en una situación en que el pueblo palestino no lucha contra el Estado de Israel solo, sino que lucha contra el Estado de Israel apoyado por todas las grandes potencias mundiales, desde Estados Unidos hasta las potencias europeas, que ofrecen un apoyo militar, político, diplomático, económico al Estado de Israel, que llega hasta hoy que se han convertido prácticamente en coautores o en colaboradores necesarios de este genocidio en Gaza. Entonces, sin este apoyo que tiene el Estado de Israel en forma de un puente aéreo de armamento desde Estados Unidos y Alemania, y en forma de este aval político y diplomático que se convierte en una impunidad total y absoluta, sin todo esto el genocidio de Gaza no se podría estar cometiendo. Bueno, y esas políticas de financiamiento a Israel no solo concluyen con el financiamiento a Israel, sino también concluyen en gran parte de los países de Europa en una represión contra las protestas a favor de Palestina, que al menos yo no recuerdo desde que yo tengo conciencia. ¿Europa qué hace? Europa compra y vende armas a Israel. Alemania es el segundo suministrador de armamento israelí, y Europa da el sí al genocidio de Gaza, da luz verde al genocidio de Gaza con esta proclamación del derecho de Israel a defenderse, que es mentira, porque los estados ocupantes no tienen derecho a defenderse contra la población a la que están ocupando. Invocan este supuesto derecho y además... bueno, al contrario, tienen la obligación de proteger a la población que han ocupado, según las leyes internacionales. Sí, sí. Y por otro lado, pues hay esta política de condenar, de vilipendiar, de tratar de presentar al movimiento internacional de solidaridad con Palestina en Europa o en Estados Unidos como algo que tenga que ser una cosa contra los judíos, cuando paradójicamente los judíos que viven en Europa y en Estados Unidos son una parte también componente de este movimiento de solidaridad con Palestina, y hemos escuchado voces muy significativas en Europa y en Estados Unidos diciendo: el Estado de Israel no nos representa, no en nuestro nombre vamos a avalar que se esté cometiendo otro holocausto en la franja de Gaza, ¿no? Entonces, creo que también cuando hablamos de esta guerra de las caretas caídas ha quedado muy clara esta naturaleza colonial del Estado de Israel, ha quedado muy clara esta naturaleza supremacista blanca del Estado de Israel, y ha quedado muy claro que el Estado de Israel no representa a los judíos del mundo, ni mucho menos. Y de hecho lo que estamos viendo hoy es como toda la ultraderecha mundial, desde Milei hasta Marine Le Pen, Orbán o Vox, que nunca dejaron de ser judeófobos, son el principal aval político al proyecto de Netanyahu y del Estado de Israel, ¿no? Entonces ahí está esta aparente paradoja, que no es tal paradoja en la historia, porque también repasamos en el libro cómo desde el primer origen del movimiento sionista estas fuerzas antisemitas, judeófobas que había en Europa dieron apoyo al proyecto de creación de un Estado judío en Palestina, precisamente porque contribuían, ¿no?, a traspasar lo que ellos denominaban un problema, que era la presencia de judíos a Europa, y desde el primer momento hubo esta colaboración, ¿no? Desde hecho, el mismo Lord Balfour, ministro de Exteriores británico, que prometió Palestina para crear el Estado judío, era el mismo que en el año 1905 hizo una ley de extranjería que impedía a los judíos que huían de los pogromos, de las persecuciones en Rusia, en la Rusia zarista y en la Europa del Este, les prohibía llegar a Gran Bretaña para protegerse, ¿no? Entonces hay una doble cara de la misma moneda: expulsar a los judíos de Europa y apoyar
el proyecto de un Estado judío en Oriente Medio, el Estado de Israel, cosa que hoy es lo mismo que están haciendo Abascal, Le Pen, Orbán o Milei, ¿no? O Meloni o Meloni. todos estos. Respecto a lo que has dicho, tengo que decir dos cosas. La primera es una promoción porque hace 3 programas entrevistamos a Liliana Córdoba Karcherkinsky. ¿La conoces? Sí, sí. Pues ya sabes quién es. Es de la Red Internacional de Judíos Antisionistas. Ella nos contó su historia porque ella es nacida en Argentina, de orígenes judíos, se fue a colonizar Palestina y una vez allá pues descubrió la verdad y ahora es pues una persona como nosotros que lucha en contra de esta injusticia. No es el único caso, hay muchísimos casos como el suyo. Sí, exacto, sí. Yo aprovecho para deciros que si os interesa, por aquí arriba en algún lado voy a poner el link por si queréis verlo luego o parad esta entrevista, vedla y luego pues seguís. Y como decíamos, muy interesante el programa que tenéis por aquí encima, que seguramente lo haya puesto tapando toda la pantalla para que no os olvidéis. Y también, aprovechando lo que tú decías ahora, quería comentarte lo de los acuerdos Haavara, que viene a ser un poco lo mismo que me estás comentando, de Víctor Orbán, Abascal, Trump, etcétera. Pues el mismo Hitler hizo un acuerdo con el Estado genocida y sionista de Israel. Bueno, por ejemplo, hay cosas muy interesantes, ¿no? Como una declaración de Ben Gurión, del fundador del Estado de Israel, en el año 38, por lo tanto, cuando ya estaba el Holocausto en pleno auge, y él dice, si me dieran a escoger entre salvar a la mitad de los niños, a salvar a todos los niños judíos que viven en Alemania y llevarlos a Gran Bretaña, o salvar solo a la mitad y llevarlos al Estado de Israel, elegiría la segunda opción porque es nuestro deber histórico, ¿no? Nuestra misión histórica. Que precisamente Liliana, que es una gran experta de los mitos sionistas, pues esto dice que es una gran mentira. Igual que exista el concepto del pueblo judío. Estos son grandes mentiras que dicen ellos que muchas veces se compran en el relato. Bueno, el Estado real ha tenido muchos problemas en definir cuál era, digamos, la naturaleza de la ciudadanía. En el libro repaso varios casos también donde se plantea, bueno, qué quiere decir ser judío, ¿no? Y esta idea de que tiene que ser la transmisión matrilineal. Entonces, ¿qué pasa con los que no son hijos de padre judío, pero no de madre judía, ¿no? Que esta naturaleza no es una naturaleza religiosa. Entonces, hay todo un proceso de polémica interna para definir quién tiene derecho a la ciudadanía, ¿no? Y después tenemos otra cosa muy interesante, que es toda la discriminación de los judíos de origen árabe. Había judíos en Irak, en Egipto, absolutamente en toda la región. En Etiopía, ¿no? También había sí, un gran grupo. Si hablamos solo de Oriente Medio, ¿no? Había. Y cuando llegan a Israel, que debía ser presuntamente su tierra, o la tierra que les habían prometido, pues se encuentran absolutamente marginalizados y discriminados. Los judíos de Yemen también. Porque, claro, no encajan en el modelo, ¿no? Y Ben Gurión dice, no quiero que en Israel se viva como en el mundo árabe, ¿no? Entonces hay esta ruptura entre los judíos askenazis, esta élite privilegiada que viene de Europa, de la que pertenece, por ejemplo, Netanyahu, y, digamos, los judíos que son mandados a las zonas más pobres del nuevo Estado, considerados como de segunda, porque sus facciones y su cultura es una cultura árabe, ¿no? Y esto no encaja en el esquema este del supremacismo blanco europeo, que es el que está detrás del proyecto de construcción del Estado israelí. Pero esto no iría en contra de Dios. O sea, quiero decir, yo hablo como ateo, ¿eh? No tengo ni puñetera aquí idea. La religión no pinta nada. O sea, esto no es un pretexto, es una excusa, ¿no? De hecho, la misma decisión de establecer el Estado de Israel en Palestina se toma en un momento después de haber barajado muchas otras opciones, como Argentina, Uganda, como Patagonia, efectivamente. Entonces aquí la religión solo se usa como una cobertura, ¿no? Y otra vez, hay palestinos. La mayoría de palestinos son musulmanes, pero hay palestinos cristianos, palestinos judíos, que son absolutamente igual de maltratados por el Estado israelí, por la ocupación
por el hecho de ser palestinos, ¿no? Entonces esto es un conflicto por la tierra, es un conflicto por la ocupación de un territorio, es un conflicto colonial en este modelo particular del Estado de Israel, que es el colonialismo de asentamiento, que lo que se trata es de sustituir a la población indígena por la población que viene de fuera, y esto hacerlo con un proyecto supremacista blanco. Y aquí es donde se acumulan un montón de contradicciones, ¿no? Que es un poco lo mismo que hizo Inglaterra en Australia, por poner un ejemplo. Con el genocidio de prácticamente todas las personas que vivían allá, los nativos australianos. O en Norteamérica exactamente lo mismo. Sí, sí. O España en América Latina, ¿no? También. Entonces es el caso del sionismo es también particular porque es un nacionalismo contemporáneo europeo, y por eso yo en el libro también digo, esta historia no es tan complicada ni tampoco es un conflicto de 3.000 años, esto es mentira, ¿no? Es un conflicto que nace históricamente a finales del siglo XIX, es un conflicto de nuestra era, es un conflicto contemporáneo, y tiene esta particularidad que este nacionalismo europeo supremacista no tiene un territorio, ¿no? Entonces tiene que inventarse un territorio, crear un territorio a colonizar, y ya digo, después de haber barajado muchas otras posibilidades, se decía que sea en Palestina, pero esto tiene que ver con la conciencia de los dirigentes sionistas europeos de que el lugar donde iban a conseguir el apoyo de las potencias imperialistas europeas era en Palestina, que era realmente lo que les interesaba a ellos colonizar, ¿no? En otro momento se plantea también Kenia, los altiplanos de Kenia, porque el Imperio Británico tenía interés en ese territorio, ¿no? Entonces aquí hay una conjunción de intereses entre la necesidad de expansión colonial de las potencias europeas y el proyecto de un político, de un nacionalismo emergente que tiene que ver con la persecución de los judíos en Europa, que no se produjo en Oriente Medio, que se produjo en Europa ya desde la Inquisición. Bueno, ellos llevaron lo que estaba, la persecución que vivían a las personas árabes. Sí, pero que el origen es decir, vamos a, digamos, dónde puede ser que tengamos el apoyo de Francia, Gran Bretaña, de las grandes potencias imperiales en aquel momento, y donde coinciden los intereses es en Palestina, y por eso se escoge Palestina, no por un motivo religioso. Es un motivo geopolítico. Exacto, y colonial. Y económico, supongo, también. Bueno, Palestina no tiene recursos importantes, pero sí o no que hayamos descubierto hasta ahora. Hay unas dudas sobre las reservas de gas de Gaza, pero esto en cualquier caso es, digamos, está por ver. Lo que tiene Palestina es una ubicación geográfica absolutamente privilegiada, no de la época contemporánea, sino sí de la época de los fenicios y de todas las rutas comerciales que atraviesan la zona. El hecho de que estuviera también al lado del canal de Suez es una cosa que interesa a los británicos, ¿no? Tener aquel pedazo del mundo bajo su control directo, ¿no? Digamos que las reservas de petróleo del Golfo quedan a cargo de lo que vendrán a ser después las monarquías del petrodólar, también como en ese proceso de descolonización de la zona, pero no hay una zona de control directo por parte del imperialismo, y por eso es necesario implantar ese Estado blanco occidental en el corazón de Oriente Medio. Después de la Segunda Guerra Mundial cambiará la situación, tendremos la aparición de Estados Unidos como primera potencia imperialista mundial, el acuerdo con la Rusia de Stalin para establecer este Estado de Israel en Palestina, con el plan de partición de la ONU, y entonces ya hablamos del control directamente de las reservas petroleras, que es lo que preocupa en ese momento, ¿no? Al menos hasta que el mundo siga funcionando a base de quemar petróleo. Y cuando se produce este relevo, ¿no? La potencia imperialista que va en declive y la nueva potencia imperialista que la sustituye, que es la norteamericana, después también de todo un proceso, ¿no? del proceso de genocidio histórico que se produce en Norteamérica y que importa también este supremacismo blanco, pues bueno, ahí está, digamos, materialización del Estado de Israel con la Nakba, que acabamos de celebrar ahora su 77 aniversario. Y precisamente en el libro, porque yo tenía mucho interés en hablar con las abuelitas palestinas, sabes que
una de las profecías del sionismo es que los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Entonces, los jóvenes no están olvidando. Esta es la parte buena de la historia. Estamos ya con la 4ª generación de palestinos post-Nakba que han hecho absolutamente suya la causa palestina y siguen luchando allá en Palestina y en toda la diáspora. Pero los abuelos sí que se mueren, ¿no? Entonces yo quería entrevistar a abuelitas palestinas pensando que quizás era mi última oportunidad de recoger esa memoria viva, ¿no? Y en el libro también podéis escuchar, podéis leer la entrevista con Halima. Halima la conocí en el campo de refugiados de Ascar, en Nablus. Ella tenía 14 años cuando la Nakba. Y me cuenta en el libro, me cuenta toda esta historia de cómo ella recordaba cómo las milicias paramilitares de Irgun y de Stern iban atacando cada vez con más intensidad su pueblo. Ella vivía cerca de Jaffa, del actual Tel Aviv. Como su padre no se quería ir de ninguna manera hasta que llega un momento en que la situación es absolutamente insostenible, hay atentados con bombas, secuestros, asesinatos, y se tienen que marchar con lo opuesto, y que su padre les dijo en aquel momento que aquello duraría 2 semanas y podrían volver a casa, y murió sin haber podido regresar a su tierra nunca, ¿no? Yo creo que esta memoria viva también explica mucho de lo que está pasando hoy en Gaza, cuando decimos cómo puede ser que después de 19 meses de genocidio, donde han tirado más bombas en un trocito pequeño como es la Franja de Gaza, que tiene 38 kilómetros de norte a sur. Es como la comarca del Maresma. Han tirado más toneladas de explosivos que los que se tiraron en 10 años en toda la guerra de Irak, que es un país enorme, ¿no? Y que en toda la Segunda Guerra Mundial también. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que la gente siga resistiendo, ¿no? Y precisamente yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con el 80% de la población de Gaza son hijos y nietos de aquellos refugiados de la Nakba del año 48 y saben muy bien que si se van de allí nunca más en su vida van a volver, ¿no? Yo creo que esto explica mucho de esta capacidad de resiliencia, de resistencia al pueblo de Gaza hasta hoy. Claro, porque si al final estamos hablando de 4 generaciones truncadas. O sea, la vida de 4 generaciones dedicadas a no ser exterminados. Exacto. Es que nosotros desde nuestras cómodas vidas en Europa, pues a veces nos cuesta un poco trasladarnos hasta allá. Sí, bueno, al final también aquí hay un tema, yo creo, de referentes, ¿no? Todas las luchas anticoloniales tienen un coste humano terrorífico para la población oprimida, colonizada. Esto lo vimos en Argelia, lo vimos en Vietnam. Estamos hablando de millones de muertos, ¿no? Y lo que pasa es que como Palestina se mantuvo bajo colonización cuando el resto de sitios ya se habían descolonizado, digamos, de la forma clásica de colonialismo, pero Palestina quedó allá, ¿no? Entonces, esta lucha anticolonial tiene exactamente el mismo nivel de virulencia, pero lo vemos como un decalaje histórico en el que nos cuesta poner este contexto, ¿no? Efectivamente son 4 generaciones que no van a que han luchado y no van a seguir a dejar de luchar, y que esta profecía de los viejos morirán, los jóvenes olvidarán, la segunda parte de esta profecía no se está cumpliendo, al contrario, ¿no? Y esto es lo que te indica que hay cosas que están yendo muy mal para el proyecto sionista. Pero es que yo no entiendo cómo quieren que olviden si los están matando. Si les hubieran, yo qué sé, pseudo creado un estado en el que más o menos hubiera una relativa paz con unas formas coercitivas menos lesivas, o sea, menos genocidas, aún podrían llegar a olvidar si tuvieran una especie de... Pero es que este no es el plan, es que el plan es exterminarlos.
pero es que siempre ha sido exterminarlos. Pero ¿cómo van a olvidar mientras les están exterminando? Bueno, Eso es mira, lo que yo no entiendo de la no, profecía. O sea, bueno, porque, yo, mientras me porque están es lo que pegando, pasó en yo soy Australia, consciente de que porque me es lo que peguen. pasó en Australia y lo que pasó en Norteamérica. O sea, se pueden cometer genocidios. Los genocidios se cometen y se perpetran. O en Armenia, ¿no? O sea, nunca ha habido un proyecto de convivir con los palestinos, porque esto atenta contra la naturaleza mismo del Estado de Israel. Y por eso Rabin, que era el primer ministro israelí, que después de haber sido dirigente militar, de haber ordenado romper las piernas a los palestinos en la primera intifada, pues se le presenta como si fuera un pacifista y no lo era, ¿no? Después de darse cuenta que este proyecto tenía un límite, él entra en, digamos, plantear este proceso de paz y lo asesina un judío ultraortodoxo, porque esto atenta contra la naturaleza misma del Estado de Israel. Y de hecho, ya lo decíamos hace 30 años, pero ahora yo creo que ya nadie lo duda, de que Oslo y la paz fue una trampa. Nadie se creyó nunca en que aquello era solo una manera de ganar tiempo, porque efectivamente la primera intifada había puesto a los ojos del mundo cuál era la naturaleza del Estado de Israel y había evidenciado su carácter, ¿no? Entonces, y había supuesto un levantamiento absolutamente masivo de un pueblo entero que salía a luchar. Entonces, conducir esto para volver a llevar las aguas al molino quería decir vender una apuesta de paz que absolutamente nadie se creía, porque la naturaleza del Estado de Israel es el problema, y es esta naturaleza de colonialismo, de poblamiento, de expulsión permanente de la población autóctona y de crear un Estado que da derechos a la gente en función de su judeidad, que nadie sabe muy bien qué es lo que, cómo se concreta realmente, ¿no? Y que es este portaaviones de las grandes potencias imperialistas mundiales en un territorio absolutamente clave del planeta. Esto es la naturaleza del Estado de Israel, y con un Estado de estas características nunca se va a poder llegar a la paz, de la misma manera que no se podía llegar a la paz con el régimen del apartheid en Sudáfrica, o que no se podía llegar a la paz con la ocupación francesa en Argelia o con la ocupación norteamericana de Vietnam. Entonces, por eso decimos que no hay otra salida que no pase por un proceso de cambio político que termine con la naturaleza de este Estado. Bueno, por eso dicen que el último día de la colonización será el primer día de la paz. Exacto, sí, sí. Entonces nunca va a haber paz con un Estado de estas características, ni dentro ni fuera de sus fronteras. Bueno, esto es algo que tiene que quedar muy claro a la gente, porque al final el proyecto Israel es este. O sea, no puede, como tú bien dices, no puede haber un Israel tal y como se conoce, que donde todo el mundo pueda convivir pacíficamente. Este Estado, como tal, tiene que desmontarse. Exacto, es su naturaleza el problema, ¿no? Y por eso la solución de los dos Estados es que nadie cree en ella, absolutamente. O sea, no es una cosa que se desempolva, se quita del cajón cada vez que los palestinos se levantan para tratar de frenar la cosa, pero no hay ninguna base que haga posible esa realidad, y lo vimos, ¿no? Los palestinos aceptaron, firmaron la paz, se fue Arafat allá con el olivo, aceptaron todas las condiciones, renunciaron al 80% de su tierra. ¿Y qué ha pasado 30 años después? Porque cada vez han visto como lo que les quedaba era menos espacio de tierra, cada vez era más gente asesinada, liquidada. Entonces, para mí hay una continuidad histórica entre la Nakba, limpieza étnica, con la creación del Estado de Israel, la construcción de ese Estado de apartheid con la ocupación de los territorios y la creación del Estado de Israel, y hoy el genocidio en Gaza, ¿no? Hay una línea de continuidad muy, muy clara, y yo me atrevería a afirmar que la propia naturaleza del Estado de Israel le llevaba a convertirse en este Estado genocida que es hoy. En este sentido hay una entrevista, también me pareció súper interesante, con Liat Semel, que es una abogada judía antisionista que vive en Jerusalén, que se ha dedicado toda la vida a defender a los palestinos y las palestinas en los tribunales, incluso los que hacían acciones de lucha armada. Ella me decía, en 60 años de carrera nunca ha ganado un caso, ¿no? Porque precisamente hay este régimen de apartheid, pero para mí, si un chaval condenado a 20 años de cárcel se pasaba solo 10 en la cárcel, pues eso ya era una victoria, ¿no? Y ella me decía, es que quizás el sionismo estaba
digamos, predestinado a llegar a esto y nosotros por mucho que hiciéramos no lo podríamos parar, ¿no? Y hay este momento en el que ella me explica, el problema es el racismo puro y duro, el creerse que somos un pueblo superior por el hecho de ser judíos y que no pasa nada por matar a un palestino, por matar a un árabe, como lo llaman ellos, porque no se le considera un ser humano. Ahí el corte que podéis escuchar en que ella dice esto. Feeling that everything is falling apart. So in Israel, it's nice. Sometimes I'm happy about it, but practically, it's a proof that we did not, we the left, the anti-Zionist left, the activists, we did not succeed. We failed. We did not succeed to shift our message. When we were talking about coexistence, living together, one state, two states, never mind. We really meant it as the only solution. It was very, very clear that the Palestinians, if they don't have their own state or their own decision about making, and they are not recognized for their autonomy, every nation in this world will fight, of course. So they will fight. And therefore the attack of Hamas was not a surprise. Not at all. It was supposed to happen perhaps even much earlier. And I always think about it, that the fact that the attacks were exactly on all this area around Gaza. What is the area around Gaza? It's where the refugees of around Gaza came to Gaza from, all these places. And so it must have happened somehow. And we spoke about this. We spoke about possible catastrophes, then it happened. The problem is that at the same time, the Israeli right wing, the fascism, I would say, fascization, and mainly, I see it as the main problem, the sheer pure racism grew fantastically. The feelings of the average Israeli is that we are superior. Not only superior nation as we call ourselves, but superior human beings, being Jews. And therefore the others are inferior. And that brings about the racism. So it's very easy to kill a Palestinian, why not? An Arab as they call it. What is it? He's a terrorist. Y claro, refiriéndonos a esto, que me lleva a pensar un poco en la radicalización que estamos teniendo últimamente. Automáticamente se suele decir en el mundo islámico, pero yo te iba a decir a nivel religioso. No voy a decir que ha habido radicalización budista porque lo desconozco, pero ya sea a nivel católico, desde el Yunque, Hazte Oír, Vox, aquí en España, o estamos viendo también pues el ISIS, todo este tipo de... o Hamas, que antes la resistencia palestina no era tan islámica. ¿Hasta qué punto el Estado de Israel influye, financia en que el mundo árabe sea un mundo cada vez que la doctrina religiosa tenga más importancia y que sea un mundo, tal y como lo entiendo yo, porque soy anarquista y ateo, y entonces cuanto menos religiosidad hay, más libertad y más democracia, y cuanta más radicalización religiosa hay, pues es al contrario. Y esto también les sirve un poco para denunciar que, o sea, financian, al menos eso es lo que yo tengo entendido, que financian grupos ultrarreligiosos para luego decir, mira lo radicales que son. A ver, hay varias partes... Lo he expresado fatal, No, ¿eh? No. Digo porque creo que hay que ir un poco más allá, ¿no? Hay varias partes. Una parte es efectivamente en el origen de Hamas.
yo creo que decir impulsa es una exageración. El Estado de Israel tolera y permite la creación de las primeras fundaciones benéficas islamistas en Gaza, precisamente para contrarrestar a una izquierda que estaba teniendo mucha fuerza entre la población y que daba, en el contexto del surgimiento de todos los movimientos guerrilleros en los años 60 en todo el mundo, pues también hay esta expresión en Palestina con la OLP y la fundación de organizaciones nacionalistas laicas o directamente marxistas y de izquierdas, como el caso del Frente Popular, el Frente Democrático en Palestina, que consiguen un apoyo de masas muy significativo y generan unas simpatías en el exterior, y el Estado de Israel quiere parar esto, ¿no? De alguna manera. Esto es al calor después del proceso de la primera intifada a finales de los años 80. Entonces, es cierto que aquí hay un, digamos, tolerar, un permitir, un dejar actuar, digamos, para hacer estos, ¿no? Contrarrestar esta influencia de la izquierda. Pero si vamos a entender por qué la gente busca el refugio de la religión, yo creo que esto es otro factor diferente, y para mí tiene que ver precisamente con la dimisión, digamos, del resto de alternativas políticas. Yo creo que esto se entiende mucho mejor si vemos al Islam político como un fenómeno político, no como un fenómeno religioso, que tiene un programa político y una expresión política muy clara y unos objetivos políticos muy claros, y entonces vamos a discutir si este proyecto es más o menos burgués, más o menos liberal, es decir, utilizar las herramientas de análisis que tenemos en la izquierda para interpretar el mundo y la realidad y no quedarnos en el choque religioso, porque entonces creo que no entendemos nada, ¿no? Entonces, esta, digamos, en el resto de la región, esta burguesía de bazar, que en el proceso de descolonización no ha encontrado nunca muy bien su espacio, la creación del movimiento de los hermanos musulmanes, que también tiene esta expresión en Gaza, bueno, busca, digamos, en un contexto de descolonización, con la emergencia de clases sociales modernas que tienen su proyecto político, que tiene que ver con mantener sus negocios, mantener su, ¿no? Conseguir una parte mayor del pastel en el proceso de descolonización, y lo podemos poner la etiqueta de laico o religioso, pero yo creo que tendríamos que buscar otras más etiquetas donde la religión solo es un elemento. Esto para empezar, ¿no? Entonces yo creo que es claramente muy obvio que estos movimientos políticos islámicos, de islam político, en Palestina tienen un papel totalmente diferente, una génesis totalmente diferente y una naturaleza totalmente diferente de lo que podrían ser los movimientos islamistas transnacionales tipo Al-Qaeda, después Estado Islámico, todo esto. No, creo que no tiene absolutamente nada que ver, y en Occidente es muy fácil ponerlo todo en el mismo saco, ¿no? Entonces, Hamás es un movimiento nacionalista palestino, en primer lugar, que tiene la religión como un componente y que hace política con esto, ¿no? Digo porque aquí también tiene que ver la reivindicación de las realidades nacionales, populares, qué papel juega la religión en la identidad de la gente, ¿no? Para mí me parece un fenómeno mucho más complejo. Y bueno, cuando ocurren cosas como el 7 de octubre, donde lo que se plantea es como un acto de liberación, y tú los lees en los documentos de Hamás. Entonces, yo mi trabajo como periodista es diferenciar la información de la propaganda, ¿no? Entonces, cuando Hamás hace una declaración política, ¿qué está reivindicando? Está reivindicando la liberación del pueblo palestino, está reivindicando contra una política de la autoridad palestina que ha sido absolutamente colaboradora con la ocupación, está llamando a todos los pueblos libres del mundo a levantarse contra el imperialismo y la ocupación occidental, y obviamente en este proyecto político existe un componente religioso también, ¿no? Nada que ver con Al-Qaeda, Estado Islámico, que no tiene una localización, un arraigo entre la gente, ¿no? Que son grupos armados que funcionan en las montañas, ¿no? Aparte de la realidad de los pueblos. Creo que esto hay que ser un poco más cuidadosos a la hora de analizarlo. Para mí, y esto por ejemplo hacíamos broma con un politólogo palestino que es muy, bueno, un tipo joven que ha escrito muchas cosas interesantes, y me decía: Cris, tú sabes que en Palestina el tema del ecologismo no
no estamos consiguiendo que se implante mucho. Hay una relación muy querida de la gente con la tierra y, por ejemplo, a nivel agrícola se están haciendo cosas absolutamente brutales de recuperar semillas originales, de tratar de tener una agricultura ecológica, de cuidar la tierra, pero en la calle no. Por ejemplo, el tema del reciclar no es una cosa que esté muy presente en la conciencia de la gente, ¿no? Entonces decía, tú que sabes bien esto, que los palestinos el tema de la ecología no estamos muy sensibilizados, yo te digo que si surgiera un partido ecologista verde hoy en Palestina que dijera por la resistencia contra la ocupación, todos los palestinos serían ecologistas de golpe, ¿no? Es una broma, pero para señalarte esto. Entonces, para mí, para explicar en Palestina por qué crece el apoyo a Hamás, es porque ¿dónde está la alternativa? Porque la izquierda está toda en la cárcel y bajo las piedras, absolutamente desarticulada, y el proyecto nacional laico se ha puesto a trabajar al servicio de la ocupación. Entonces, ¿qué le queda a la gente? Yo creo que la gente apoya a Hamás porque es un símbolo de la resistencia, porque reivindica la resistencia, no porque sea islamista. Aparte que Hamás nunca ha querido la implantación de la Sharia en Gaza, bueno, podríamos alargarnos mucho más, ¿no? Pero hay que ser un poco más cuidadosos a la hora de analizar políticamente los movimientos en el mundo árabe, que es muy fácil de simplemente ponerle la etiqueta de islamistas y quedarnos tranquilos, ¿no? Claro, pero por eso estamos aquí. O sea, a veces, yo siempre lo digo, esta frase me gusta mucho decirla, que tampoco digo que haya sido el caso, pero yo prefiero hacer una pregunta estúpida y No es una pregunta estúpida. por eso no hay digo, preguntas estúpidas, solo hay respuestas estúpidas. Esto Pero- que quede muy claro. pero a eso iba. Yo prefiero hacer una pregunta estúpida, pero aprender algo con la respuesta que no quedarme siendo estúpido. No, a eso es a que lo no que hay, iba. No hay preguntas Pero, estúpidas. quiero decir, si no Todas ponemos- las preguntas son legítimas. Otra cosa es que hay respuestas muy estúpidas, Y pero las preguntas nunca lo Tú son. misma lo sabes cuántas veces, cada vez que se publica un programa sobre Palestina, la de comentarios islamófobos que nos llegan, Bueno, y muchas porque- veces de amistades, de personas cercanas Porque este a es el otro nosotros. factor, ¿no? Llevamos un lavado de cerebro en Europa desde los atentados del 11S en Nueva York, ¿no? Del peligro islamista, de la demonización de los árabes, de considerar esto, bueno, el otro día lo dijo Borrell, el jardín, Europa es un jardín envuelto de una selva de salvajes, ¿no? Otra vez, esta idea supremacista, racista y colonial blanca, ¿no? Que considera al otro, pues que está todavía por civilizar, ¿no? Es la naturaleza de Europa es esa, ¿no? Al final. Entonces, hay que combatir y hay que ser un poco más cuidadosos con vencer estos estereotipos. Dicho lo cual, yo, para mí, como alguien de izquierdas, también me interrogo mucho sobre cómo la religión le está dando fuerza a la gente en Gaza para resistir. Y eso tenemos que analizarlo también, ¿no? Como el hecho de pensar que todo este martirio tiene un sentido, que quizás cuando la gente muere se va a algún lugar mejor, y que de alguna manera esto es lo que te ha tocado vivir, que no es por tu culpa, ¿no? Sino que es... Bueno, a mí también me parece intuir, porque no puedo ir a Gaza para comprobarlo, porque el ejército israelí me lo impide, me parece intuir que esto también está jugando un factor emancipatorio, ¿no? Entonces es una cosa que para la gente que somos de izquierdas decimos que menos de 3 contradicciones es ser sectario, ¿no? Pues bueno, yo creo que es una cosa que a mí me da de pensar, ¿no? Si puede ser que una creencia religiosa ayude a un proyecto de liberación. Y tampoco sería la primera vez en la vida que esto pasa, ¿no? No, eso no quiere decir que no pase, simplemente... No, porque por saltar estas barreras, ¿no? Todo lo que es la teología de la liberación en América Latina, ¿no? Bueno, puede ser que por, digamos, dimisión de otras alternativas políticas, la religión acabe dando esperanza, dando fuerza, dando ilusión a la gente, ¿no? Nos guste o no nos gusta, pero es así, ¿no? Entonces creo que son cosas que nos deben hacer pensar, y sobre todo pensar que no excepcionalizar, ¿no? Pensar que hubo mucha gente en América Latina que dio la vida contra el imperialismo norteamericano, aferrándose a un ideal de justicia social y de igualdad que tenía una base religiosa, ¿no? Y esto fuimos capaces de encajarlo, ¿no? De alguna manera en nuestros análisis. Pues ¿por qué no ahora también? Bueno, ahora, porque como bien has dicho tú antes, hay un ataque contra todo lo que sea
islámico, musulmán, como quieras Fíjate, decirlo. otra cosa muy interesante es, sabes que el tema del respeto a los derechos de las minorías cristianas en Oriente Medio ha sido también un gran leitmotiv del imperialismo, ¿no? ¿Qué pasa con los cristianos en Irak? ¿Qué pasa con los cristianos en Siria? ¿Qué pasa con los Que cristianos Israel en los Líbano? bombardea, eso no lo dudéis, ¿eh? Israel ha bombardeado brutalmente las únicas iglesias de Gaza, iglesias milenarias como la Sí. iglesia de San Patricio, y persigue sistemáticamente a los cristianos de Jerusalén de una manera absolutamente brutal. Y aquí no hay penalización, ¿no? Bueno, y Entonces, quieren prohibir la figura de Jesús. Es algo que ahora seguramente tú conocerás mejor el partido político. Uno de los que apoyan a Netanyahu, uno de estos de ultraderecha por locos, eso. quiere cada año lleva al Parlamento Sí. la prohibición de la figura de Jesús. O luego tenemos el otro componente, que es todos los movimientos estos cristianos evangélicos que quieren, digamos, la imposición del Estado de Israel y borrar del mapa a los palestinos, sacar la mezquita de Al-Aqsa y poner allá el templo que tiene que bajar del cielo, porque esto va a ser el señal del advenimiento del Mesías definitivo, ¿no? Y esto es súper fuerte en Estados Unidos, ¿no? Todas estas corrientes de cristianismo evangélico y entonces aquí no hablamos del papel que tiene la religión en Estados Unidos. Solamente, Me ¿no? gustaría hablar del evangelismo porque precisamente gran parte de la ideología de ultraderecha se Por vincula eso. a través Pero solo nos del fijamos, machismo. Exacto, solo nos fijamos en la religión cuando es con los musulmanes, ¿no? En el papel de la religión cuando es con los musulmanes. Entonces, bueno, existe una corriente muy poderosa en Estados Unidos que cree que el mundo se salvará el día que desaparezca la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén y baje el tercer templo. Y lo creen firmemente, están absolutamente convencidos de ello, incluso grandes dirigentes estadounidenses, importantes dirigentes estadounidenses. Bueno, pero, again, solo hablamos de la religión cuando se trata de los musulmanes, ¿no? Claro, pero precisamente por eso te sacaba el tema, porque si al final no hablamos del tema, la gente nunca toma conciencia de que al final la religión... Bueno, es que como dicen los indios, a los católicos, a los musulmanes y a los judíos, dicen que somos los del libro. Que eso me hace mucha gracia y me parece como una gran definición de lo que somos, porque en el fondo es la misma religión que en ciertos momentos históricos se dividió por ciertos puntos y ya está. Y en la India, que siguen conservando dioses desde hace miles de años, claro, ellos ven como algo muy nuevo todo esto que está generando lo que está generando en muchísimos sentidos, porque nos afecta en todas partes. Por ejemplo, es que claro, a mí todo el tema que saca ahora del evangelismo me preocupa muchísimo porque veo gran parte de los jóvenes hombres heterosexuales de hoy en día machistas, muchísimos, que son los que estarían a favor de una dictadura y todo eso, muchísimos van a iglesias evangélicas y defienden el evangelismo. Entonces, que el fascismo y la ultraderecha venga por allá, pues a mí me asusta. Está con el Estado de Israel. Evidentemente. Sería rarísimo absolutamente lo contrario. Ya para acabar la entrevista, primero de todo quería decir, no sé si tienes algún testimonio más que no hayas... Pues mira, como todo es muy desesperante y nos caen sobre la cabeza los más de 100.000 muertos que ya tenemos en Gaza y parece que no hay luz al final del túnel, yo quería decir dos cosas. Una, que esto lo explica muy bien Ilan Papel, historiador israelí antisionista. Esto está dando todos los signos del final, ¿no? De llegar al final. Es decir, ningún Estado Ojalá. que se aguanta única y exclusivamente por el uso de la fuerza tiene, digamos, recorrido histórico, ¿no? Los imperios más fuertes y más grandes están acabando colapsando, ¿no? Cuando de alguna manera ya se convierten en coches sin freno, ¿no? Yo creo que esta parte está empezando, lo que pasa que pienso también que no va a ser inmediato y que el coste es muy duro, ¿no? Pero por una lógica, digamos, matemática, Gaza ya no debería existir, ya no debería quedar a nadie allí con capacidad de resistencia. Me parece bastante claro que
si la gente de Gaza hubiera decidido salir de Gaza, no habría habido ninguna fuerza humana que se lo impidiera. O sea, si cuando hubo la ofensiva sobre Rafah en la primavera pasada, la gente hubiera decidido ponerse a andar hacia Egipto, esto no lo hubieran podido parar, y es que la gente decidió quedarse, ¿no? Y cuando hubo la tregua, que se abrió en el corredor de Netzarim y volvieron 600.000 personas al norte de Gaza sabiendo que no quedaba piedra sobre piedra allá, que es precisamente lo que estos días están bombardeando otra vez de nuevo, bueno, no le quitemos agencia a la gente de Gaza y no los veamos simplemente solo como víctimas, ¿no? Hay muchos signos de este colapso, ¿no? La propia dificultad que está teniendo el Estado de Israel para reclutar, porque claro, armas tienen ilimitadas, pero gente dispuesta a morir no tanta. El impacto que está teniendo a nivel económico esta situación. La dependencia cada vez más acelerada que tienen del tío Sam. O sea, la idea es que un día Israel pudiera llegar a caminar solo. Ahora lo que vemos es un Estado totalmente dependiente del imperialismo. Las tensiones políticas internas con esta polarización que no es pro-anti-Palestina, no, sino que es una división por lo que qué es el Estado de Israel, cuál es su naturaleza, qué tipo de modelo político queremos tener, ¿no? Cómo queremos vivir aquí, y la imposibilidad de cohesionar esto con un proyecto político común. El desprestigio y el aislamiento internacional. Bueno, yo creo que todo esto son signos de un proyecto que está en una decadencia total y absoluta. Y no nos podemos quedar solo con esta imagen de una fuerza militar avasalladora, ¿no? Hay que ser capaces de ver todas estas fracturas y contradicciones y, ¿no?, tratar de meterse por aquí para que se amplifiquen. Y entonces, para terminar, me gustó mucho el testimonio que me dio Bara Odeh. Ella es una activista feminista palestina, presa política, acababa de salir de la cárcel cuando yo la pude entrevistar. Y bueno, está claro que la cárcel es una maquinaria, forma parte de la maquinaria de guerra y de exterminio, ¿no? Con este lugar diseñado para romper a la gente. Y cuando son mujeres, ¿no?, todavía el nivel de violencia, ¿no?, es aún superior. Ella, además, tenéis todo su testimonio en el libro, hace una reflexión muy en profundidad sobre, ¿no?, la utilización del cuerpo de las mujeres en contextos carcelarios. Bueno, aprende muchísimo de ella y me cuenta en este fragmento, me cuenta qué pasa cuando una activista de izquierdas es encarcelada. Obviamente la ocupación la va a meter en la cárcel, en la celda con chicas de Hamas, para ver si se comen las unas a las otras. Y dice ella, te sorprenderías de cómo ellos quedaron en shock viendo que su plan no funcionaba y que por encima de nuestras diferencias y de nuestra diversidad somos diferentes, pensamos diferente, pero esa diversidad es buena, esa diversidad nos hace más fuertes, y como todas nos unimos para resistir a la ocupación con esta fuerza y esta capacidad de lucha de la mujer palestina, incluso en la situación más terrible como es en una cárcel. Y creo que también es una lección cuando a veces decimos que no somos capaces aquí de ponernos de acuerdo gente que queremos lo mismo, pues tener esta imagen de las cárceles palestinas. Esto me recuerda al 1 de octubre. En las escuelas da igual si tú venías, yo en este caso iba como apoderado de la CUP, si venías de Junts, si venías de Esquerra, bueno, pues estábamos todos unidos. Imagínate en una cárcel israelí, en unas condiciones absolutamente terroríficas de tortura, y creo que es un testimonio que merece mucho la pena. Lo podemos escuchar si quieres. They put you specifically with people who are completely different, who has different ideology even than you. And with anyone who has more open-minded leftist mentality, they would choose these people and distribute them over the rooms of people who has Islamic ideology. But I think they were shocked how much it wasn't going according to their plan, because we always look at our similarities, not at our difference. We're different, and being different is something healthy. But they don't, I think,
the colonial mentality, they can't see it because they are so blinded by the colonialism in general and the whole ideology of being as an oppressor, so they will think that we will eat each other. And I think that we never allowed that. Never. I think the female prisoners, so they are one of the most great, strong fighters I have ever seen. No soltamos este vídeo y ponemos otro. Porque tú también participas en estos convoys de ayuda que estáis enviando con Lluita Internacionalista regularmente a Gaza. Y nada, quería un poco que me explicaras, porque yo ahora me he perdido. La gente que habrá visto el vídeo verá que en el vídeo hay unos subtítulos y hay una persona que es del sindicato. Ayúdame, por favor. Bueno, esto es una campaña que empezamos hace ya más de un año. Nosotros llevamos más de 25 años trabajando con la Unión Independiente de Comités Obreros Palestinos. O sea, no dice sindicato en ningún lado. Bueno, me lo he pateado yo. Unión Independiente de Comités de Trabajadores Palestinos es un sindicato de Gaza que venimos trabajando con ellos hace un montón de tiempo, que siempre han defendido desde una posición de independencia de clase los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Gaza, independientemente de quién estuviera en el gobierno. Y bueno, ante la situación de genocidio nos pusimos a hacer lo que nunca habíamos hecho, que es una campaña para comprar agua, comida y productos de primera necesidad. Entonces nosotros les mandamos allá el dinero y ellos se encargan de hacer... Que son las imágenes que habéis visto hace un momento. Y ellos se encargan de hacer estas distribuciones de agua y de comida, tratando de mantener un espacio lo más seguro posible. Habéis visto en las imágenes muchos niños, muchas personas mayores, muchas mujeres que van a recoger esta ayuda vital imprescindible. Entonces, para nosotros, si va a haber algún futuro de Gaza, es por gente como ellos, y por tanto también nos preocupa mucho que sean capaces de sobrevivir como organización a este genocidio y de construir la alternativa que necesita ya la gente. Vale, dinos dónde pueden enviar la ayuda, yo lo pongo en el comentario. Sí, encontraréis aquí un número de cuenta, nombre de Ayuda Obrera Internacional, y podéis hacer allá vuestros donativos. Entonces, cada vez que se hace un envío, ellos documentan con estas fotos y estos vídeos para que se vea que la ayuda llega a la gente que más lo necesita. Es una iniciativa de base popular, obrera. Veréis este orden, esta preocupación por los más vulnerables. Y vamos a tratar de seguir ayudándoles en todo lo que podamos, aparte de todas las actividades de ayuda política y de movilización en la calle, que es la base para detener este genocidio. De la clase trabajadora hacia la clase trabajadora. Y ya por último recordar que hoy estamos hablando de este libro, Palestina desde dentro, de la editorial Ara Llibres, y de, ¿cómo me has dicho que era esto de Ara Pausa? La colección. La colección. ¿Sabes que mi cerebro es como un 4x4 en el barro? A veces avanza, pero habitualmente se queda ya refregando. Un libro súper interesante y que nos da un poco de conciencia de lo que está pasando en Palestina. La portada es de Samira Badran, una artista palestina refugiada en Barcelona, que es un sol y que hizo esta portada preciosa, que hace que el libro se vea mucho en los estantes de las librerías. ¿Tú qué ves en el libro, en la portada? Hombre, esto es una fulla de llauré, ¿cómo se dice en castellano? ¿No Olivo. Olivo. Uh-huh. Me salía laurel, ¿no? ¿Qué es para ti el olivo? Hombre, el olivo es el símbolo de Palestina, en parte. Y también es como llegó Jesucristo a Jerusalén con una rama de olivo, ¿no? Llegó en la mano una rama de olivo y un burro. Hay gente que ve la paz y hay gente que ve la resistencia, ¿no? El arraigo a la tierra. ¿Y en el fondo qué ves tú? No, esto es como el pañuelo palestino. Hay gente que ve la cufilla y hay gente que ve una verja, una valla. ¿Cómo mola esto que tenga...? Pero esto es intencionado, ¿eh? No, genial, mola un montón. La gente lo habrá podido ver porque hemos puesto la imagen sobreimpresionada y habrán podido ver este dibujo fantástico de... Samira Badran. Pues nada, muchísimas gracias, Cristina, gracias por volver al programa. Y ya sabes, esto es tu casa. Tú sigue quieras. con ello. Gracias por tu trabajo. Hasta bueno, pronto. Hacemos lo que podemos, como todos. Pues nada, muchas gracias a todos, todas y todes por escucharnos y ¡areu, areu! La mayoría trabajaremos hasta que muramos. Prohibido trabajar.
Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Canta el nombre del programa, prohibido trabajar, muy fan de ese eslogan.